Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Montes y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el video y trabajo final de la materia Laboratorio de Antena de Propagación, materia de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro. Ok, primero, en la actividad 1 hablamos sobre los dipolos simples de media onda. Ahí nos adentramos al mundo de las antenas. En esta estuvimos tratando sobre esta antena, eh, el cual es la principal. Para mí me quedé maravillado, ya que al conocer su historia y por cómo funciona, es totalmente simple, pero muy hecha a la medida para que funcione tanto para recibir ondas como para enviarlas. ¿Por qué? Porque esta antena está hecha para que con los principios de las comunicaciones inalámbricas en cuanto a que en realidad este es una antena de circuito cerrado en donde cuando las ondas electromagnéticas llegan en este aspecto, estamos tratando como recibirse, cuando llegan a la antena, lo que hace es cerrar el circuito y esas partículas que están dentro de la señal hacen resonancia, hacen que la antena resone y, y se cargue con sus partículas, haciendo como vemos aquí en la imagen que en un lado estén los positivos y en otro lado los negativos. Cada cuanto la antena, la señal va moviéndose según su periodo y su frecuencia, estos parámetros van y vienen captando la señal. Y así como funciona aquí, tanto en recepción, funciona como en transmisión gracias al principio de reciprocidad de las antenas. Muy simple, el dipolo tiene que ser de la mitad de la longitud de la onda y es simplemente dos varillas metálicas hechas para que la señal pueda ser transmitida y recibida de una manera eficiente. Pasemos a la segunda actividad, el cual nos habla de la respuesta de frecuencia y medición. En esta práctica podemos conocer distintos aspectos relacionados con la medición y respuestas de antenas como el dipolo, ¿cierto? Aquí nos encontramos al coeficiente de reflexión, que es la relación entre la amplitud de la onda reflejada y la onda incidente. Tenemos la frecuencia de resonancia de una antena dipolo, que esta es la frecuencia en la que estas son las frecuencias en las que el dipolo funciona, como lo comenté antes, resona. Es como la banda, el ancho de banda en la que la antena va a funcionar, el dipolo va a funcionar. El efecto del espesor en la frecuencia de la antena del dipolo, todo espesor del conductor hace que se deba reducir la longitud de este para lograr el efecto de resonancia. No solamente hay que tomar en cuenta la longitud, sino el espesor de esa varilla metálica del dipolo para que pueda trabajar de una buena manera, eh, y tanto recibir como enviar la información. Tenemos también la resistencia a radiación del dipolo de media onda. Cuando se habla de resistencia a radiación se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa. Como lo habíamos comentado, que siendo la potencia total y la corriente. Ajá. Tenemos la relación de onda estacionaria. La relación de onda estacionaria es un número positivo en dimensiones y siempre mayor o igual a 1. Si la onda reflejada es cero, no existirán máximos ni mínimos. Aquí podemos ver en la tabla la reflexión de la onda acorde a la frecuencia. Va aumentando la frecuencia y la onda se va reflejando cada vez más. Seguimos la actividad número 3. En esta unidad logramos interpretar el concepto de adaptación de impedancias. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta las impedancias que están presentes en el generador de energía y en la antena o el aparato que recibe esa energía generada,
pues habrá ciertas pérdidas de voltaje o pérdida de potencia. En cuanto a nuestras eh, exigencias, queremos saber, eh, llegar a un punto en donde esa pérdida no sea tan mala y no sea tan, tan fuerte. Queremos que sea un punto medio. Ya que si queremos mantener potencia, las tensiones tienen que ser iguales. ¿Ok? Se pierde la mitad de la tensión, pero aumenta la corriente y transfiere la máxima potencia. O sea, las impedancias, la resistencia tienen que ser iguales para que así, claro, vamos a perder que corriente, voltaje, pero vamos a tener potencia, vamos a tener corriente. Eh, Cuando se usa una adaptación de impedancias mediante transformadores para adaptar la impedancia de salida a la impedancia de entrada de un amplificador de válvulas a la impedancia de entrada de un altavoz. Para obtener la deseada máxima transferencia de voltaje hay que realizar una adaptación de impedancias. Así mismo es. Actividad 4. Medida de ganancia y patrón de radiación de antenas de bocina. En esta práctica se lo va a conocer e interpretar lo que serían las medidas de ganancia, además del patrón de radiación o diagrama, también dicho. Tratamos aquí eh, muchos parámetros, sí, el cual vimos el patrón de radiación, que es solo un gráfico o diagrama polar sobre el que se representa la fuerza de los campos electromagnéticos. Ya que como vemos, cuando vemos la caja de una antena donde viene, nos dan esa lista de parámetros o nos dan el patrón de radiación. Si sabemos el patrón de radiación, podemos conocer mucho más a fondo los parámetros de lo que son la antena, no fuera de lo que nos dicen los números. Si vemos que una antena tiene un tanto ancho de haz a tantos decibeles, sabemos qué tan ancha, qué tan longitud es su haz y de la cobertura del ancho. Tenemos la directividad, si la antena es bastante directiva. eh, ¿Qué más? Las relaciones de ondas, etcétera. Las ganancias también. ¿Qué más tenemos? Los parámetros cuentan con los lóbulos principales y lóbulos secundarios. El lóbulo principal es el que, como dice aquí, que son los que tienen en torno a la máxima potencia, a la máxima dirección. Es el que siempre vemos en forma de globo, así, en donde irradia más energía. Y los secundarios son los que los que están al lado de ellos. Emiten energía, pero muy poca a diferentes direcciones. Se habló del ancho del haz, que el ancho del haz es el ancho del lóbulo principal. Y la ganancia se puede decir que la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. ¿Qué más? Hablamos de eficiencia y directividad. La directividad es la relación entre la intensidad de la radiación a una antena en la dirección del máximo. Y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total. Llegamos a la última actividad, el cual hablamos sobre la medida de ganancia y patrón de radiación de antenas parabólicas. Las antenas parabólicas es el pilar fundamental de esta unidad, en donde abordamos su medida, parámetros y patrón de radiación. Estas antenas son capaces de enviar señales electromagnéticas muy directivas. ¿Por qué? Porque no es como la antena dipolo, que está puesta así, e irradia a todos lados. Es una antena que tiene un reflector parabólico y manda la señal, las concentra. Es como si concentramos una fuerza y la lanzáramos, pero a cierta dirección. Cuando lanzamos algo, agarramos con fuerza y ¡boom! Lo lanzamos. Tiene una dirección fija. Así funciona la parabólica, tanto para emitir como recibir, valga la redundancia, las leyes de reciprocidad. Ajá. La ganancia de una antena parabólica indica la cantidad de señal captada que se
concentra en el alimentador. El alimentador, ¿dónde está? Está en el foco primario de la parabólica para que toda la señal llegue, disculpen, para que la señal llegue o la señal salga de ahí y se envíe. El patrón de radiación de una antena parabólica es bastante directivo hacia el eje principal de la antena. Es muy buena para transmisiones de punto a punto, claro, porque queremos que las transmisiones estén mirándose así directamente. Son transmisiones que solamente estas dos, esta es una antena, esta es otra, y estas son las únicas que van a recibir la información y a transmitirse, no los demás, porque no la captan. Existen varios métodos y configuraciones que se utilizan para medir la ganancia. La ganancia, como vemos, como ya hablamos, es la potencia entregada en una dirección en cuanto a una antena isotrópica. Que una antena isotrópica no es más que una antena ideal que no se puede construir, no existe en la práctica, en realidad. Y los anexos, aquí tenemos una antena dipolo para una longitud de onda de 40 metros, por ejemplo. Ya vemos que 10 metros para acá y 10 metros para allá. ¿Qué significa? Que es la mitad de la longitud de onda. Aquí vemos los patrones de radiación y la adaptación a un cuarto de onda. Eso fue todo. Muchas gracias.